Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a decorar esta caja de madera. ¿Me acompañáis? ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer va a ser retirarle el cristal y la trasera de la ventana de esta caja y también los herrajes, y así trabajaremos más cómodamente. Una vez limpia la pieza, vamos a taparle el poro a la madera, y esto lo podéis hacer o bien con gesso o bien con pintura acrílica blanca. Esta última es la que estoy utilizando yo. De esta manera unifico el color y la pintura que le apliquemos encima utilizaremos menos cantidad. Los materiales que voy a utilizar en este vídeo me los enviaron desde la tienda online con idea de manualidades y labores. En la cajita de descripción del vídeo, como siempre, os dejaré todos los enlaces y un descuento del 5% aplicando el cupón Amparo la Cruz para vuestra primera compra. Pues una vez aplicada la pintura blanca, la vamos a dejar secar. Una vez ya se me ha secado, le he pasado una lija de grano fino, he limpiado el polvo y ahora voy a darle color y voy a utilizar este tono berenjena. Se lo voy a aplicar por el exterior, tanto en la base como en la tapa. El siguiente paso va a ser craquelar alguna de las zonas. Yo aquí en el interior le he puesto cinta de carrocero para unir la tapa con la base y que no se nos mueva y trabajemos cómodamente. Y para ello voy a utilizar este medium craquelador de un solo paso. Con un pincel lo voy a aplicar por alguna de las partes, no por toda la caja, y dejaré secar. Y mientras se me seca el medium craquelador, con una cera incolora voy a aplicar por alguno de los bordes para hacer un decapado. Ya está seco y ahora vamos a colocarle el siguiente color. Pintura acrílica en el tono blanco Sáhara. Y en las zonas donde hemos aplicado el medium y en las zonas donde hemos aplicado el medium y en las zonas donde hemos aplicado el medium claquelador y en las zonas donde hemos aplicado el medium no me sale. Y en las zonas donde hemos aplicado el medium craquelador, vamos a coger con el pincel la pintura, también podemos hacerlo con esponja. Y vamos a ir aplicándolo, colocando suficiente carga de pintura y no volviendo a pasar el pincel por el mismo sitio donde ya hemos pasado con la pintura. El resto de caja pintado normal. Una vez seco, vamos a lijar para hacer el decapado. El craquelado ya ha salido. Fijaros, aquí en esta esquinita, el craquelado es pequeño. Si buscáis un craquelado que sea grande, yo para que me quede grande lo suelo hacer con cola blanca. Pero para el efecto que yo quería en esta pieza, está perfecto. Así pequeño para darle el aspecto de mucho más envejecido.
una pieza de madera que junto con el decapado ha sufrido el paso de los años, pintura cuarteada y desgastada. Pues lo mismo vamos a hacer en esta otra. Fijaros aquí el craquelado como ha salido aquí y aquí, en este lado, aquí en esta zona, y así en los 4 lados de la caja. Pues ahora una lija de grano medio y vamos a pasarle por toda la superficie. Y para pintar el interior voy a utilizar el mismo color berenjena y lo dejaremos secar. Siguiente paso, voy a hacer un estarcido alrededor de la caja y me voy a ayudar de esta plantilla con un diseño muy sencillo y lo voy a hacer con pintura tiza en un color pétalo. Es un rosa empolvado. Utilizo pintura tiza por el tono, porque le va muy bien a la decoración que voy a hacerle después, pero podéis utilizar pintura acrílica. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que si vais a hacer el craquelado y utilizáis pintura tiza, diluirla con un poquito de agua para que no esté tan densa. Ya sabéis que la pintura tiza es mucho más densa que la acrílica y si la utilizáis así directamente, el craquelado puede que no os salga. Le cuesta más abrir la grieta, romper la pintura, así que diluirla con un poquito de agua. Pincel de estarcir de cerdas duras. Mojamos en la pintura y retiramos el exceso. Va a ser algo muy tenue, muy suave. Si lo queréis más intenso, en vez de un pincel de estarcir, lo hacéis con una esponjita. Y para terminar con el tema pintura, unas salpicaduras en el color berenjena. Un poquito de pintura que diluimos con agua y con un pincel en forma de abanico vamos a ir formando nuestras pequeñas salpicaduras. De momento lo tenemos así y ahora vamos a proteger toda la pintura con un barniz. Yo voy a utilizar este barniz en spray en acabado mate. Le voy a aplicar 2 capas tanto por dentro como por fuera. Dejaré secar y seguiré decorando. Seguimos trabajando esta vez con la tapa. Retomamos esta pieza de madera, recordáis que va el cristal y esta pieza detrás. Yo la he pintado en blanco. Si no queréis, no es necesario pintarla. Yo lo hice porque tampoco tenía, al principio cuando empecé con la caja, no tenía claro cómo lo iba a decorar. Si iba a poner solamente papel en una parte o papel en las dos. Y como no lo sabía, lo pinté de blanco por si acaso. Pero he decidido que voy a forrar tanto este lado como este lado con papel. Y voy a utilizar esta colección de papeles muy vintage, romántica, que os enseñé en el vídeo del martes, en el haul de Con Idea de. Recordad que todos los enlaces los tendréis en la cajita de descripción del vídeo. Y yo he escogido estos 2 papeles. Este que va a ser para la parte exterior y este para la parte interior. Y vamos a empezar por la parte interior. Aplicamos cola y pegamos el papel. Y con un cúter cortamos el sobrante. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Le pasamos una lima por el borde por si al cortar el papel se nos ha quedado algún piquito y así lo igualamos. Retomamos la pintura en el color berenjena y con un pincel de estarcir vamos a envejecer los bordes de la parte interior.
Limpiamos el cristal y pasamos a montar la tapa. Ya la podríamos dejar así y queda muy bonita, pero yo la voy a decorar un poquito más y voy a utilizar esta cinta que es de algodón, que el color creo que le va ideal. Y esta chapita metálica que he recortado de otro papel de la colección esta palabra y se la voy a colocar aquí dentro. La cinta la voy a ir pegando con cola blanca. Y yo ya la doy por terminada. Así es como ha quedado por fuera y por dentro. Yo lo he decorado con papeles, pero este tipo de cajas con ventanita dan mucho juego y presta para decorarla con lo que más nos guste. Podríamos haberle dado profundidad aquí, quitando estas piezas que sujetan la trasera y tirando la trasera un poquito más hacia detrás, y hubiésemos decorado dándole volúmenes en el interior o haciéndole decoupage, o incluso la pieza trasera forrándosela con tela, bueno, con infinidad de materiales. Pero esto es una idea para que veáis que con los papeles de scrap podemos hacer muchísimas cosas. Espero que esta cajita os haya gustado y si es así, como siempre, pues regalarme dedito arriba, compartir este vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.